Nos refieren los evangelios que Jesús, de una manera un tanto inesperada, se pone, diríamos, en la fila de los que iban a recibir el bautismo de Juan el Bautista. Pero el bautismo de Juan el Bautista, como bien sabemos, era un bautismo que llamaba a la conversión, a arrepentirse de los pecados y a disponerse, prepararse, porque el tiempo era un tiempo, diríamos, especial, porque diríamos que la situación en el pueblo de la Primera Alianza era una situación muy compleja y había una gran expectativa, incluso se creía que Juan Bautista era el Mesías. De alguna manera, la persona de Juan Bautista había logrado un gran impacto, diríamos, en Jerusalén, en Judea, donde iban a bautizarse. Pero Jesús viene de Galilea y Jesús se mezcla con los pecadores y nosotros sabemos que Jesús es el Cordero de Dios que le quita el pecado al mundo, como Juan mismo lo va a señalar. Y entonces, ¿qué hace Jesús mezclándose con los pecadores? En el Evangelio según San Mateo incluso aparece ese diálogo entre Jesús y Juan, donde Juan le va a decir, yo no soy el que te tengo que bautizar a ti, tú me tienes que bautizar a mí. Y entonces Jesús le va a decir, en ese mismo Evangelio según San Mateo, no está presente en Lucas ni en Marcos ese diálogo, Jesús le va a decir, déjalo que así es de justicia. Pero vamos un poco antes de entrar a esa última expresión a ir señalando algunos puntos. Primero, Jesús no necesita ese bautismo. Jesús es el 3 veces santo, Dios y hombre verdadero, el Hijo de Dios, que se ha manifestado en Cristo, que viene para nuestra salvación, anunciado por los ángeles, reconocido por los sabios de Oriente, por los magos de Oriente, de quien hablan todas las profecías, y Jesús se va a mezclar con los pecadores. No necesita, no tiene de qué arrepentirse, no tiene pecados, es Dios y hombre verdadero. Y entonces lo que Jesús está haciendo es, Jesús está empezando su vida pública y en el bautismo que recibe de Juan, lo que va a realizar Jesús es asumir los pecados del mundo entero, del ser humano de todos los tiempos, también los nuestros, y de todas las personas, hasta el fin de los tiempos. Y Jesús, de alguna manera, recibiendo de parte de Juan el mismo rito que él hacía con todos, pero por ser Jesús Dios y hombre verdadero, eso que hace Juan es totalmente resignificado por la obra de Dios, Jesús. Y entonces cuando Jesús es sumergido en las aguas del Jordán, Jesús asume los pecados de todas las criaturas humanas. Y cuando Jesús emerge del Jordán, de alguna manera Jesús ya está anticipando sacramentalmente su resurrección. Es decir, en ese sumergirse ya está la cruz, está la muerte de Jesús, que se cumplirá existencialmente en el Calvario, en su Pascua, y también al emerger ya está su resurrección, que es la que abre el cielo. Y en Jesús por eso se abre el cielo, se escucha la voz del Padre y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma para significar una nueva creación. Porque si ustedes recuerdan en el libro del Génesis, que empieza solemnemente, en el principio, dice, creó el Señor el cielo y la tierra. Y sobre el abismo estaban las aguas y un caos. Y el Espíritu aleteaba sobre las aguas. Es decir, el descenso del Espíritu en forma de paloma sobre Jesús sumergido y emergiendo de las aguas es la manifestación de esa nueva creación que en Jesucristo, en su vida pública, se pone de manifiesto. Lucas va a datar con precisión el momento del bautismo.
el inicio de la predicación de Juan y el momento del bautismo. Y va a poner en ese contexto histórico de ese acontecimiento tanto la referencia a las autoridades romanas como a las autoridades de Judea. Y en la genealogía que hace Lucas antes del inicio de la vida pública de Jesús, Lucas se va a remontar hasta Adán para significar que en Jesús es el nuevo Adán. Se ha producido una nueva creación, el hombre nuevo del que nos va a hablar San Pablo. Y entonces comprendemos que ese no era el bautismo que Juan podía ofrecer. Juan lo que hacía era un llamado a la conversión, al arrepentimiento de los pecados, a preparar el camino, como refieren los 3 evangelios en relación a esa cita de Isaías: abajen los montes, eleven los valles, hagan rectos los caminos. Yo soy la voz que clama en el desierto. Preparen los caminos. Y entonces en el Evangelio según San Juan se nos refiere que cuando le van a preguntar a Juan quién es él, si él es el Mesías, y si no eres el Mesías, ¿por qué bautizas? Juan va a decir: hay otro que viene detrás de mí, a quien yo no merezco desatarle ni siquiera la sandalia. Y luego lo va a señalar a sus apóstoles, Andrés y el discípulo amado, y le va a decir: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Jesús está asumiendo la misión, está manifestando su programa de una manera muy profunda. Y tan es así que en la primera lectura nosotros en Isaías hemos escuchado los cánticos del siervo de Yahvé, y el siervo en hebreo y cordero se utiliza la misma palabra, el servidor y el cordero del sacrificio, el cordero que va a ser entregado, el que ha nacido en Belén, que fue colocado sobre un pesebre, que nace en esas grutas donde se criaban a los corderos que eran sacrificados en el templo, en la Pascua judía. Y Jesús sabemos que va a ser sacrificado fuera de la ciudad, también el mismo día en que son sacrificados los corderos para la Pascua judía. Es decir, en el bautismo de Jesús está figurada su Pascua, su pasión, su muerte y su resurrección. Y es en virtud y mérito de la Pascua de Jesucristo, de esa agua y sangre que salen del costado abierto de Jesucristo por la lanza del soldado, que nosotros podemos recibir el sacramento del bautismo. Y en el sacramento del bautismo, nosotros lo que hacemos, o mejor dicho, lo que hace el Espíritu en nosotros, el Espíritu Santo, es insertarnos en el bautismo de Jesús. Es decir, nosotros en nuestro bautismo morimos al pecado y resucitamos a la vida nueva de hijos de Dios. Se produce un cambio ontológico. Somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios. No es simplemente un bautismo para el perdón de los pecados, como era el bautismo de Juan, porque la acción humana de Juan no tenía ni tiene ninguna acción humana el poder de crear una nueva realidad, una nueva creación, un nuevo ser, ontológicamente. Y nosotros los bautizados tenemos un ser que no es el mismo que recibimos de Dios a través de nuestros padres en la concepción a la vida natural, sino es el nacimiento a una vida nueva, que es la vida sobrenatural, la vida de hijos de Dios. Y es lo que va a referir también Jesús en ese diálogo con Nicodemo, que nos relata el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Que como saben ustedes, Nicodemo, fariseo, magistrado judío, va a buscar a Jesús de noche y le va a preguntar: Rabí, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le va a decir: en verdad te digo, que el que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le vuelve a preguntar:
Pero ¿cómo puede un hombre viejo, cómo puede volver a nacer? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le va a decir, el que nace de la carne es carne, el que nace del espíritu es espíritu. El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y entonces nosotros comprendemos que nuestro bautismo no es igual que el bautismo de Juan, que el bautismo que realizó Juan a todos esos que buscaban la conversión no es el mismo bautismo que recibe Jesús de manos de Juan, pero por ser Jesús Dios y hombre verdadero y esa manifestación trinitaria, en Jesús es resignificado. Y nosotros nos insertamos en esa nueva vida que ya Jesús anuncia en su bautismo y que consuma en su Pascua, en su pasión, su muerte y su resurrección. Y entonces nosotros comprendemos que todos los bautizados hemos nacido 2 veces. Y si es que hemos nacido 2 veces, el día del parto de nuestras madres a la vida natural y el día de nuestro bautismo a la vida sobrenatural, nosotros tenemos 2 vidas. Una vida natural y una vida sobrenatural, que no son 2 cosas disociadas, enemistadas ni antagónicas, sino que se dan en nuestra misma persona. Y esa vida sobrenatural tiene que crecer. Y a través de esa vida sobrenatural, a esa gracia que recibimos en el sacramento del bautismo, se nos perdonan los pecados, recibimos como dones sobrenaturales la fe, la esperanza y la caridad, nos insertamos a la familia de los hijos de Dios, nos hacemos hijos de Dios Padre, mejor dicho, Jesucristo, el Espíritu Santo nos hacen hijos de Dios Padre y recibimos nueva vida. Y con esa nueva vida, un nuevo ser, una nueva responsabilidad, una nueva libertad. Ya no la restringida a nuestra carne herida por el pecado, porque en el bautismo se nos perdona el pecado original y todos los pecados. Pero sin embargo, muchas veces después del bautismo, nosotros volvemos a pecar y necesitamos ser purificados, renovados, y esa purificación postbautismal se hace a través del sacramento de la confesión sacramental, que no es un nuevo bautismo, sino es actualizar, purificar esa vida sobrenatural para que podamos recuperar la gracia que hemos recibido en el bautismo y crecer en la libertad de hijos de Dios. Y entonces nos damos cuenta que esa purificación del bautismo, que es en el agua y en el espíritu, en la confesión sacramental es una purificación en el fuego del Espíritu Santo. Es ese nacimiento bautismal, el que es tan valioso que una y otra vez el Señor está dispuesto a renovar. Y nosotros, luego de la celebración de la Navidad con más conciencia, luego de celebrar la fiesta del bautismo, nosotros empezamos este año con la conciencia de que tenemos que crecer en la libertad de los hijos de Dios. Y entonces ya no es simplemente la conciencia del tiempo como cronos, como una sucesión de horas, minutos, segundos, días, semanas, meses y años, sino es comprender que Jesucristo, cuando se encarna, cuando nace de María Virgen, cuando manifiesta el amor de Dios, lo que está haciendo es que el tiempo sea tiempo de salvación, porque Él peregrina entre nosotros y con nosotros y nos precede, y Él viene como pastor a guiarnos a la patria celestial
pero ese pastor simultáneamente es hecho cordero, para que nosotros podamos ser liberados y producir ese intercambio de que se hablaba muchas veces en el tiempo de Navidad, maravilloso, donde Él, asumiendo nuestra naturaleza, nos hace partícipes de esos dones sobrenaturales, de la vida zoe, de la vida plena, porque en griego hay dos palabras para referirse a la vida. Bios, de donde viene la palabra biología y que refiere más a la vida natural, y zoe con z, que se refiere a la vida plena, a la vida sobrenatural, que la vida que nos trae Jesucristo. Y es el término griego que en los evangelios, en el evangelio según San Juan concretamente, se usa cuando nos dice que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, y se usa zoe, no se usa bios. Y entonces Jesucristo nos trae esa vida, y esa vida nosotros la hemos recibido, pero esa vida tiene que crecer. Esa vida tiene que ser cuidada, necesita de los cuidados análogos a los que ofreció María y José, y esa vida es la que en el seno de nuestra Madre la Iglesia, nosotros los bautizados, con mayor responsabilidad y con mayor fe, tenemos que ayudar y cuidar a los más pequeños, a los más frágiles, a los que de alguna u otra manera están más expuestos a los engaños y a las seducciones de este mundo que pasa. Y entonces, con esto pienso que puede quedar un poco más explicado, entendido, el asunto del bautismo de Juan, el bautismo que recibe Jesús de Juan, pero que no es idéntico al bautismo que reciben los otros que se acercan a ser bautizados por Juan, sino que es resignificado por Jesús. Además, en esa epifanía trinitaria, la voz del Padre, el Espíritu Santo y el Hijo amado, el Hijo predilecto, y Jesús, luego de su resurrección, dirá a sus apóstoles: vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros hemos recibido ese bautismo, hemos recibido ese tesoro, es don sobrenatural, don divino. No es algo que ninguna criatura humana pudiera haber conseguido ni nos pudiera dar, sino es algo que viene de Dios y que de alguna manera en nosotros une y pone en práctica ya eso que en Cristo Jesús se cumple, que es unir el cielo y la tierra. Y eso se produce en nosotros, que somos terrenos por nuestra vida natural, pero simultáneamente por el bautismo somos llamados a ser familia de Dios y a hacer la voluntad de Dios como en el cielo, donde se hace perfectamente. No por nuestros méritos ni nuestras fuerzas, sino porque participamos del misterio pascual de Cristo, por el cual se inicia una nueva creación, se vence a la muerte, se vence al pecado, se vence al mundo, se vence a Satanás. Y nosotros estamos llamados a participar en esa misma victoria si es que asentimos con nuestra inteligencia y nuestra voluntad y crecemos en la libertad de los hijos de Dios, que es un don sobrenatural, que se cumple en el Espíritu Santo, que de alguna manera aletea también sobre nosotros y que de alguna manera recuerda también lo que ocurre en el diluvio, con esa paloma que es enviada a ver si es que había tierra firme, luego de los 40 días en que estuvo Noé y su familia en el arca.